Arabako Enpresak Irratian te acerca a la realidad de las empresas, de los empresarios y empresarias de este territorio. Esta semana nos visita Enara Iriarte, gerente de Mecanizados Iriarte, de la mano de SEA Empresas Alavesas. Egunon, soy Alberto Abeitua y esto es Arabako Enpresak Irratian. Nuestra invitada de hoy afrontó el duelo por la pérdida de su aita de forma paralela a la misión de liderar la empresa familiar. Por eso, lo primero que hizo cuando se vio ante esta tesitura fue reunir a la plantilla y trasladarle un mensaje de tranquilidad y continuidad. Empezaba un camino difícil, pero para el que llevaba años preparándose. Porque las empresas familiares encierran historias muy diferentes. Relaciones de auténtica devoción y otras de odio visceral. Hoy estamos ante el primer caso. La historia de una mujer que desde su adolescencia tuvo claro que quería seguir la trayectoria familiar y asumir este reto. La formación en Administración y Dirección de Empresas fue un apoyo teórico para este objetivo, completada con un máster, aunque la verdadera base se la ofreció su aita, con su ejemplo y transmitiéndole conocimientos del día a día que no figuran en la universidad. Desde entonces lleva a sus espaldas, con el apoyo familiar y la garantía de una plantilla fiel, una empresa de 30 trabajadores y 5 pabellones, aunque su abuela siguiera hablando del tallercito. Su padre Roberto, un referente en el empresariado alavés, no podría estar más orgulloso de su trabajo al frente de esta empresa de mecanizados, un sector de hombres, como ella afirma, en el que siempre se ha sentido respetada y respaldada. Egunon, Enara Iriarte. Egunon, Alberto. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos casi 3 años al frente de Mecanizados Iriarte? Pues te diría que el inicio. Cuando yo comienzo en esta nueva etapa, literalmente es el peor momento de mi vida. Es justo cuando mi aita fallece y fueron meses complicados, sí. En ese momento yo venía de la mano de mi aita durante mucho tiempo, pero la transición no estaba hecha, ¿no? Nos debería haber quedado mucho tiempo, pero bueno, de repente la vida te dice, mira que no, que va a ser ahora y de esta forma. Y echas a andar. Sí que es verdad que yo estuve muchos meses diciéndome, Nara, no puedes caer, hay que estar aquí al 200% ahora, es lo que toca. Y luego aprendes que sí que puedes caer y que sí que debes caer, ¿no? Porque ese momento lo tienes que pasar. Bien es cierto que para que puedas caer tienes que tener un equipo que lo apoye y que lo sustente. Y si eso ocurre, si se da ese equipo, es que las cosas se han hecho bien. Y mi aita las cosas las hizo muy bien porque en Iriarte hay un equipazo. Sí, hablábamos antes de las diferencias entre una empresa familiar y otra, ¿no? Sí. Hay climas muy, muy diferentes. Sí. Yo no sé si existe algún secreto para que los hijos de un empresario compartan esa pasión por la empresa familiar, ¿no? Pues no sé si hay secreto, mi aita se lo ha llevado con él porque nunca nos lo ha dicho, la verdad. Bien es cierto que tanto mi hermano como yo, hemos vivido la empresa familiar desde muy pequeñitos, muy de cerca, tanto lo bueno como lo malo, que al final no es un camino llano. Pero sí que hemos vivido mucho, tanto por parte de mi abuelo como por parte de mi aita, esa ilusión que ellos han tenido hasta el final de sus días, y yo creo que eso se traslada. Poquito a poco yo creo que lo ha ido regando mi aita y al final pues a la vista está que ha dado sus frutos, ¿no? Sí, decías lo bueno y lo malo, porque también, claro, hablamos de otras profesiones que igual puedes desconectar a la hora de llegar a casa, pero en vuestro caso... No puedes. Mecanizados Iriarte es un miembro más de la familia, ¿no? Sí, exacto, eso es imposible. Y hablábamos del ejemplo de tu aita y esa plantilla tan fiel a la que haces referencia, pero entiendo que no tiene que ser fácil para la hija del jefe llegar ahí y decir, bueno, a partir de ahora asumo las riendas. ¿Ellos cómo lo tomaron? Pues yo te diría que con cierta incertidumbre, unido al miedo que produce esa incertidumbre de cuando no sabemos qué va a pasar, ¿no? Al final no estamos preparados como para vivir en la incertidumbre continua.
Yo creo que el inicio fue así. A mí es verdad que fue un tema que me agobió bastante. Quise dar esa seguridad de la noche a la mañana que no es viable, que al final tienes que ir poco a poco y acompañando las palabras que, como tú bien has dicho, cuando yo les digo a todos y cada uno de ellos, chicos, aquí estamos, aquí seguimos y aquí continuamos, si no va acompañado de hechos, de nada te sirve, ¿no? Yo no era una cara nueva, ni mi hermano era una cara nueva. Nosotros estábamos ahí y estábamos detrás. Pero claro, quién sabe, de repente pasa lo de mi aita y sí que alguno podría decir, a ver si se le va a girar la cabeza y va a dar la vuelta a la fiesta en un momento, que podía haber pasado, pero no era ni el caso ni se nos pasó por la cabeza. Pero bueno, yo creo que cierta incertidumbre de al final venir de la mano de Robert tantos años que sabían cómo hacía las cosas, su modelo de gestión, cómo pensaba y la fe ciega que tenían en él, pues de repente una cara no nueva pero diferente, pues dices a ver qué nos viene, ¿no? Ya. Y en ningún momento te dieron ganas de salir corriendo y decir, no soy joven. No se me pasó por la cabeza, no se me pasó por la cabeza. Como hemos dicho en la entrada, tenías claro que tu futuro pasaba por la empresa familiar. Lo tenía muy claro, sí. Uh-huh. Y en esta empresa familiar, en el día a día, bueno, pues todos los empresarios y empresarias os encontráis con diferentes problemas, aunque parece que hay un par de problemas que son muy comunes según preguntamos desde SEA a las empresas, y es el absentismo y la falta de nuevos profesionales, ¿no? ¿También es vuestro caso, Mecanizados Iriarte? ¿Se libra alguien de esto? Ya. Bien es cierto que nosotros en Iriarte tenemos absentismo, evidentemente, hay bajas, pero no es nuestro problema del día a día. Uh-huh. Si se nos juntan, ha habido rachas que igual se nos han juntado un par de bajas, que dices, a ver, te lastra la producción, evidentemente. Nosotros no tenemos perfiles que se puedan sustituir de hoy para mañana. Tenemos un equipo muy profesional, con muchos años de experiencia y muy autónomos. Eso sustituirlo no es viable. Pero no es algo que lo tengamos en el día a día y que no nos permita continuar, ni muchísimo menos. El tema de encontrar gente, pues ese ya nos toca. Nosotros llevamos ya unos años que hemos tenido que hacer ciertos relevos por jubilación y todavía nos quedan otros tantos que hay que ir dando salida a gente que lleva muchos años en Iriarte y que son personas muy fuertes porque lleva toda una vida. Y pues no es fácil. Ya no solo encontrar a gente con una cualificación técnica, ¿no? No es fácil encontrar a gente con cierta actitud y con ganas de aprender y de trabajar. Uh-huh. Al final es verdad que nuestro sector no es un sector que sea atractivo para los jóvenes hoy en día, y eso se nota. Se hacen iniciativas por parte de SEA para acercar la industria a los jóvenes, y creo firmemente que ahí tenemos que seguir y que en eso se tiene que seguir trabajando, porque al final la industria es un motor clave de Álava. Uh-huh. Ahora, en el plano personal, hablamos de mujer y joven, algo poco frecuente, ¿no?, en las direcciones de las empresas, sobre todo industriales, como comentábamos antes. ¿Esta tendencia tú ves que está cambiando o sigue siendo un coto muy de hombres? Sigue siendo un coto muy de hombres, total, pero es verdad que sí que hay cierto cambio, mucho más lento del que querríamos nosotras, pero va poco a poco. Es un sector muy, muy masculinizado, tanto en plantilla como en perfiles de dirección, pero bueno, ahí estamos. Yo, como mujer joven, pues sé que tengo que entrar a los sitios muchas veces demostrando el doble para que se te valore igual, o ya no para que se te valore igual, para que en ocasiones se te vea. Y eso es frustrante y duro a veces. Y tienes que estar fuerte a nivel mental porque eso te ocurre más de lo que quisieras. Pero bueno, hay que seguir estando para que el día de mañana no sea algo normal, ¿no? Pero ya no solo en el sector industrial, en muchos otros sectores y en muchos ámbitos de nuestra vida. Uh-huh. En Arabako Enpresa Irratian tenemos una pregunta recurrente, que es: ¿qué le dirías a un joven o a una joven que está pensando entre emprender y fundar su propia empresa o trabajar por cuenta ajena? Pues es difícil contestar porque creo que tampoco hay una respuesta universal a esa pregunta. Creo que al final depende mucho también de la persona, de lo que quiera hacer, del momento vital de cada uno y de lo que le rodea a cada uno, ¿no?
¿Yo qué les diría? Pues que en la medida de lo posible, porque al final luego la casuística de cada uno es diferente, es que se formen, que prueben, que vean que sí, que no. Al final la vida laboral es muy larga como para dedicarte a algo que no te llena o en lo que no te sientes realizado. Entonces yo les diría eso, que prueben. Y en el caso de las empresas familiares como la tuya, ¿crees que es importante trabajar antes en alguna otra empresa, en algún otro sector, incluso para luego, no sé, afianzarte y tener una trayectoria detrás? Total. Yo antes de estar en Iriarte estuve en 2 sitios diferentes. Y sí, al final todo sitio nuevo te da una experiencia diferente y te ayuda a aprender y a ver qué cosas luego puedes también aportar en casa. Entonces sí, a mí me parece importantísimo. Muy bien, Enara. Pues con esta reflexión ponemos punto y final al programa de hoy. Eskerrik asko, eta datorren hilabetera arte. Un espacio ofrecido por SEA Empresas Alavesas, la asociación que defiende y representa los intereses del empresariado alavés.